Hoy vamos a hablar de registros, de villanos, de brujas, de héroes, de doncellas, de demonios, de mujeres haciendo de hombres. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona: la voz. En la ópera y en la música en general, las voces se clasifican en 6 grandes grupos en función de varias características. Además del timbre, la forma en la que suena, también utilizamos para clasificarlas el registro o la tesitura, el abanico de notas entre el que puede cantar, de la más grave o la más baja a la más aguda o la más alta. En cantantes entrenados esta distancia puede ser muy grande. Para empezar con esta clasificación vamos a separar las voces en voces de hombres y en voces de mujeres. Las mujeres, al tener una laringe y unos resonadores más pequeños, van a conseguir producir sonidos más agudos que los hombres, que tienen una laringe más grande por efecto de la testosterona, unas cuerdas más gordas y unos senos más grandes. Aunque bueno, hay excepciones, las veremos. Empecemos por las mujeres. Aquí tenemos 3 grupos: las sopranos, las mezzosopranos y las contraltos. La soprano es la voz más aguda o más alta, la contralto es la voz más grave o más baja, y la mezzo está en el medio. Resulta que en la ópera las más frecuentes y las que aparecen en prácticamente todas las óperas son la soprano y la mezzo. La voz de contralto es extremadamente rara, solamente un 2% de la población tiene esa voz. Las sopranos. Las sopranos son la voz más aguda. Los principales roles, los personajes principales de la ópera suelen ser para esta voz. Normalmente se trata de princesas o de mujeres jóvenes y representan valores positivos como el amor, la honradez, la lealtad. Aunque bueno, muchas óperas también tienen características como la pillería. Las sopranos no solo son la voz más alta, sino las que suelen hacer más agilidades con la voz, más juegos, como por supuesto la reina de la noche de la flauta mágica. Después de las soprano están las mezzos. El papel de consejera o amiga de la protagonista suele ser esta voz. Aunque también tienen roles protagonistas, en los que suelen ser personajes con un lado oscuro, como Carmen. O directamente brujas, como Azucena en el Trovatore. Vale, hay un tipo de personaje que hacen las mezzos que suele suponer para ellas un reto, no solamente cantando, sino también en escena. Este rol se conoce en el mundo como el cambio de pantalones, y en ellas las mujeres hacen roles de hombres jóvenes a los que todavía no les habría cambiado la voz, como por ejemplo Romeo en I Capuletti e I Montecchi, o quizás el más famoso, el querubino en Las bodas de Fígaro. Vale, esto eran las mujeres, soprano y mezzo. Ahora vamos a los hombres. En los hombres tenemos 3 tipos de voces: el tenor, el barítono y el bajo. En este caso las 3 son muy frecuentes y muy utilizadas en la ópera, aunque otra vez es la más grave, la del bajo, la que menos se utiliza. Los tenores son la voz más aguda del hombre. Son por lo general héroes, príncipes, salvadores, y como las sopranos representan los valores positivos. También, como en las sopranos, son muy frecuentes los momentos de agilidades o de lucimiento.
Los barítonos son la voz intermedia del hombre. Ni es tan aguda como un tenor o tan grave como un bajo. Suelen ser o bien los malos, o el alivio cómico, como el Fígaro del Barbero de Sevilla. Los bajos son la voz más grave del hombre. Normalmente representan la sabiduría, la edad, como Sarastro en la flauta mágica. Pero en algunas óperas pueden representar hasta el mismísimo demonio. Dentro de las voces de los hombres hay una curiosidad. Realmente hemos hablado de 3 tipos de voces, del tenor, el barítono y el bajo. Pero hay otro tipo de voz todavía más aguda que el tenor. Esta voz es la voz de contratenor, y se puede decir que son herederos modernos de los castrati. Los castrati eran niños a los que se les castraba antes de que llegasen a la pubertad para que no se desarrollasen y cambiasen de voz. Ahora, por supuesto, se hace con técnica, no con castración. Cantan prácticamente en un registro de soprano e intervienen principalmente en las óperas barrocas, en las óperas del principio de la historia de la ópera. Como anécdota, cuando Philip Jarowski vino a España a cantar, a alguien le pareció buena idea ponerlo a cantar con una beluga. En resumen de todo lo que hemos hablado, tenemos principalmente 5 tipos de voces. Entre las mujeres la soprano y la mezzosoprano, y entre los hombres el tenor, el barítono y el bajo. Las voces más agudas representan siempre valores más positivos, la justicia, el amor, la lealtad, y las voces más graves representan siempre valores más negativos, la maldad, el interés, el egoísmo, o bien la sabiduría y el consejo si bajamos más. Las voces de los personajes de la ópera no están puestas al azar o por capricho. El tipo de voz de los roles de cada uno de los personajes de la ópera nos da información sobre su personalidad, sobre sus intereses, sobre el papel que va a jugar en la trama de la ópera. Por eso es importante reconocerlos. Pero esto es algo que ocurre también en las películas de Disney. Los príncipes y princesas protagonistas, como Jasmine, Hércules o la Bella Durmiente, tienen voces agudas, mientras que los consejeros como Balú o el Hada Madrina, o los malos como Scar, Frollo o Medusa, tienen voces graves. Bueno, esto era todo lo que os quería contar de momento sobre la voz. Tenéis enlaces en la descripción para cada uno de los vídeos que hemos visto, explicando a qué óperas pertenecen y qué personajes son. Nos vemos. ¡Chao! Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona. El otro era bueno. El otro era el bueno.